Bien, queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Queremos agradecer a la empresa minera Buenaventura, a Cerro Verde, a la empresa AESA, a la empresa Poderosa, la empresa Antapacay, Sauder Perú, Grupo México. Agradecer también a Goldfield, a Raura, la empresa Minsur, Marcobre, del grupo, a la empresa minera Colquisiri, a la empresa Las Bambas, a Salus Laboris, Hutbay y Antamina. Asimismo, queremos agradecer a nuestros media partners, a Pacto por la Vida, un agradecimiento especial, también a la revista oficial del ISEM, Seguridad Minera, la revista Proactivo, Ecomin, la revista Minería, asimismo a Energiminas, revista Horizonte, revista Minera y Energía, la revista Minergía, revista Vía Minera, Miner Andina, a Rumbo Minero, la revista Magazine Energía, Minería y Construcción y al Directorio Minero de Energía 2023. Gracias a nuestros auspiciadores. ¿Creen ustedes que una adecuada gestión de riesgos en minería fomenta que las organizaciones consigan realizar una actividad minera sostenible? Pues Carmen Rojas Godoy, si esto todavía, si no fuera, si se daría este tipo de una adecuada gestión de riesgos, ¿cómo se realizarían de manera efectiva los controles? Pues tenemos aquí a Carmen Rojas Godoy, que es líder en la línea de investigación de seguridad industrial y salud de las personas, SMI, SAMAINS, Chile, de la Universidad de Queensland. Carmen es ingeniero industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, es máster en prevención de riesgos profesionales de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es experto en prevención de riesgos SNS y experto de prevención de riesgos de la industria minero Cernagiomín B, con más de 20 años de experiencia en la industria minera, en investigación, implementación y asesorías en sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y metrología, que son las ciencias de la medición y sus aplicaciones. Carmen, por favor, aquí te esperamos. El tema, gestión de riesgos y controles críticos en minería. Un aplauso, por favor. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la oportunidad que se ha dado a SMI Chile para que conversemos acerca de la gestión de riesgo y los controles críticos. Pero antes les voy a contar SMI, Sustainable Mineral Institute, que es un centro de la Universidad de Queensland, en Australia, el cual tiene como objetivo capacitar en distintas materias de la problemática en materia de minería, hacen investigación y también acompañan a las industrias en los distintos temas que complican a todas las mineras en el mundo. Este centro, SMI, consta de 8 centros. Hay 7 centros que están en Australia, que el primero es el desempeño social, otro centro que se preocupa del agua, el medio ambiente, procesamiento mineral, de geología y minería, y el centro que está acá, que es de seguridad y salud ocupacional, el MIT, que es el centro que elabora programas de capacitación, hace investigación en materia de seguridad, y nosotros, SMI Chile, que está acá,
que es el único centro que está fuera de Australia, trabajamos directamente con todos los centros, ¿ya? En las distintas desempeños, tanto ambiental, social, de seguridad, en procesos mineros. Y el último, que es el centro JCATEC, a lo mejor lo han escuchado, ¿ya? Que es un centro de tecnología, de transferencia tecnológica. SMI Chile, donde yo pertenezco, es un centro de excelencia internacional, el cual tiene como desafío resolver las distintas dificultades que tiene la minería en materias de desempeño social, de procesamiento de minerales, de relave, de distintos temas y áreas. Las líneas de investigación son 4 líneas de investigación. Como les comentaba, el área de desempeño social y gobernanza de recursos, rehabilitación ambiental y dinámicas ecosistémicas, procesamiento, energía, agua y emisiones, y el área de seguridad integral y salud de las personas, el cual es el área que yo lidero, donde realizamos investigación, acompañamos a las empresas a implementar las metodologías de seguridad y salud ocupacional y también realizamos investigación en distintos temas. Por ejemplo, ahora estamos con una investigación de los factores psicosociales con respecto a los cambios a la autonomía, a los procesos autónomos. Es una investigación que se está realizando en conjunto con la Universidad de Pittsburgh. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy es acerca de la gestión de riesgo y los controles críticos. Vamos a ver acerca de la evaluación de riesgo, las distintas metodologías que se aplican y que existen, los controles, la importancia de identificar los controles críticos y la efectividad de los controles. Vamos a hablar también de la ruta de gestión de riesgos y algunas conclusiones de los temas que vamos a revisar hoy. La primera pregunta que nos realizamos, si realizamos gestión de riesgo en nuestra empresa, yo creo que la mayoría de los que estamos acá me van a decir que sí, ¿cierto? Realizamos gestión de riesgo en nuestra empresa. La gestión de riesgo no es nueva, por lo menos hace 20 años que las legislaciones y las políticas están enfocadas en los riesgos. No obstante, lamentablemente siguen ocurriendo accidentes graves y fatales. Entonces, nos tenemos que volver a preguntar, ¿realizamos gestión de riesgo? Sí. Ahora, la gestión de riesgo ha ido evolucionando y tenemos que enfocarnos en lo más importante, que son los controles. Bueno, acá tenemos una, no se ve muy bien parece, tenemos una estadística que está actualizada de febrero del 2023 de la Sonami en Chile, donde indica la cantidad de personas que han fallecido en accidentes desde el 2011 hasta la fecha, ¿ya? En el 2011, 29 personas fallecieron, el año pasado 12 personas y ya llevamos 3 personas fallecidas, ¿ya? En el mundo minero. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para que no ocurran accidentes? Ya, eso es importante. Ahora, si miramos las causas de accidentes fatales en minería, los últimos accidentes, los últimos 3 lamentables accidentes, atrapamiento por correa, que es un accidente que tuvo la división El Teniente, ahora hace poco de Codelco, donde un trabajador, un ingeniero muy joven,
fue atrapado. Entonces, si vemos las causas, atrapamiento por correa, atrapamiento por mineral, atropello por vehículo, caída a distinto nivel, la gente, lamentablemente, que fallece, no fallece de manera innovadora. No son nuevos riesgos que ya no hayamos identificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que avanzar, tenemos que ir avanzando en la gestión de riesgo y enfocarnos en los controles, como les decía. Pero antes de enfocarnos en los controles y en los controles críticos, tenemos que ver nuestro sistema de gestión de riesgo que tenemos. Tenemos que revisar si efectivamente todos los aspectos relevantes de la gestión de riesgo están bien implementados, están funcionando, ¿ya? Es muy importante. Bueno, esta es una versión modificada de la ISO 31000 que la modificó el MIT, este Centro de Seguridad de Australia, para el programa GEMIN, que es un programa de capacitación en gestión de riesgo, en controles críticos, en distintos aspectos de la materia de seguridad. Ahora, es importante que en este proceso de gestión de riesgo nosotros establezcamos muy bien el contexto y el alcance. Entender los peligros, no basta solo con identificarlos. Yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos implementado, hemos realizado evaluaciones de riesgo, decíamos, identifiquen los peligros y los riesgos se evalúan. Y ahí nos quedamos. No basta solo con identificar, hay que comprenderlos, entenderlos, su magnitud, su tamaño, cómo funcionan, cómo liberan energía, qué energía están presentes. Es importante el entender los peligros. Y como ustedes ven, está marcado de rojo, la evaluación de riesgo se encuentra en el centro de la gestión de riesgo. Es lo más importante. Si no realizamos una buena evaluación de riesgo, nuestra gestión de riesgo no va a ser óptima. Entonces, tenemos que dedicar más tiempo y más cuidado en la evaluación de riesgo. Bueno, ayer también se habló, ¿cierto?, del Consejo Internacional de Minería y Metalurgia, con sus 2 guías. Bueno, acá nosotros también de la universidad hemos utilizado y aplicamos estas guías que son muy buenas, así que recomiendo que las busquen, las lean y las implementen en su organización. Y aquí específicamente el proceso de gestión de controles críticos, ¿ya? Este proceso es fundamental que nosotros planifiquemos el proceso, identifiquemos qué es lo que vamos a evaluar, el área donde vamos a evaluar, el alcance, después identificar los eventos no deseados, que identifiquemos cuáles son los eventos, enfocarnos en la fatalidad, cuáles son los eventos que pueden producir accidentes fatales, graves y fatales, identificarlos a través del Bowtime. Uno aplica la metodología Bowtime. Y en el punto 3 también identificar los controles. ¿Cuáles son los controles necesarios para tanto controles para evitar el evento no deseado y para mitigar las consecuencias en caso que este evento ocurra? Importante también seleccionar los controles críticos. ¿Cuáles son de todos los controles que yo tengo? Acuérdense que los controles forman parte de una estrategia de control. Un control por sí solo puede ser que sea necesario o eficaz y sea suficiente para un riesgo en particular. Generalmente no lo es, son varios controles, es una estrategia. Entonces, de todos esos controles, identificar cuáles son críticos, ¿ya? Definir cómo se deben comportar,
cuál es su rendimiento que tienen que tener los controles. Una vez que lo identificamos, tenemos que saber cómo se tienen que comportar para poder decir si son efectivos o no son efectivos. Y asignar las responsabilidades. Como ustedes se dan cuenta, son 6 pasos que están asociados a la planificación y otros 3 pasos que están asociados a la implementación. Dentro de los otros 3 que son de implementación, el paso 7 es el que le duele a la gente de operaciones, porque son los que implementan y dónde están los riesgos y dónde los trabajadores y trabajadoras se ven enfrentadas a estos riesgos. La evaluación de riesgo. Como decíamos, que dentro de la gestión de riesgo, la evaluación de riesgo está en el centro de mi gestión. Entonces, es importante y relevante que realicemos una buena evaluación de riesgo. Primero, tenemos que preguntarnos por qué estamos realizando la evaluación de riesgo. Si no tengo una respuesta, no puedo seguir. Es muy relevante que se tenga claro por qué estamos realizando la evaluación. No basta con decir, estamos evaluando los riesgos porque tenemos que cumplir con la legislación vigente, con las normativas corporativas de la compañía. Generalmente, que no me escuchen mis colegas, pero es así. ¿Ya? Tenemos que cambiar esa manera. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Qué esperamos de esta evaluación de riesgo? ¿Qué esperamos? Conocer los controles, identificar la aceptabilidad del riesgo, priorizar los riesgos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Cómo vamos a realizar la evaluación de riesgo? Esa pregunta es muy importante. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para la evaluación de riesgo? Generalmente la organización tiene una sola herramienta. Todos yo creo que conocen las matrices de riesgo, probabilidad por consecuencia. Y esa matriz la ocupan para todo. No siempre la misma herramienta sirve para las distintas situaciones. Es importante que identifiquemos cómo vamos a realizar la evaluación de riesgo. ¿Quiénes van a realizar la evaluación? Requiere un equipo multidisciplinario, personas de operación, de mantención, la gente de seguridad, las personas del área ambiental. ¿Quiénes tienen que participar? Por eso la evaluación de riesgo se tiene que planificar. No es, ya hoy día nos vamos a reunir a hacer la evaluación y no llega nadie. Está solo el prevencionista haciendo la evaluación de riesgo. No, tiene que ser un equipo. ¿Y cuándo se va a realizar la evaluación? Ahora, como les decía, vuelvo atrás. Ahora, como les decía, la evaluación tiene que ser realizada de buena manera. Y existen varios problemas que nos vemos enfrentados cuando estamos haciendo una evaluación de riesgo. El objetivo poco claro. El equipo va a realizar una evaluación de riesgo y no tiene claro cuál es el objetivo. ¿Por qué estamos realizando esta evaluación? ¿Cuál es el alcance? Esto va a incluir la mina Rajo, va a incluir la planta de hidrometalurgia, va a incluir molienda, chancado. ¿Qué es lo que incluye? Eso lo tenemos que tener muy claro. El equipo que realiza la evaluación de riesgo no conoce la metodología de evaluación. Generalmente, o a lo mejor a mí me ha tocado que he trabajado en empresas que no conocen, el que conoce la metodología es el prevencionista. Y el resto, algo por ahí he escuchado. Entonces, es importante que todo el equipo que va a realizar la evaluación de riesgo conozca la metodología, sepa cómo, si vamos a realizar, por ejemplo, vamos con la herramienta Bowtie,
conozco cómo se realiza el Beautime, sé lo que significan los controles mitigantes, los controles preventivos, cómo se aplica. Eso es necesario darse el tiempo y capacitar al equipo de trabajo para que todos estemos sintonizados. Mala identificación y comprensión de los peligros. También, muchas veces se identifican los peligros y no los comprendo, como les decía. O más o menos, no, yo sé de que este peligro tiene liberación de energía eléctrica, pero no identifiqué que había mecánica también, ¿ya? O hay sustancias peligrosas que están en el sector. Mala identificación y comprensión de los peligros. Riesgos mal evaluados. Esto está muy relacionado directamente con la metodología que estoy utilizando para evaluar los riesgos. Acá es importante, como les comentaba, identificar cuál es la metodología que voy a implementar. Hay metodologías que aplican para las distintas etapas del proceso. Una matriz de riesgo tal vez no me va a servir para evaluar un cambio de un proceso, ¿ya? Por eso es necesario evaluar bien los riesgos y para eso está comprometido el éxito de la evaluación, la herramienta en la que yo voy a utilizar. Discusión limitada acerca de los controles. Generalmente cuando estamos haciendo la evaluación de riesgo y llegamos a la etapa de control, ¿qué es lo que se hace? A ver, ¿cuáles son los riesgos corporativos? Tenemos 20, 21, ciertos controles y empezamos, ese ponelo acá, ponelo allá y listo. No, tiene que discutirse los controles porque es lo más importante. Tenemos que enfocar toda nuestra energía en los controles. Entonces, debo comprender el control. ¿Qué es lo que yo acepto como control? No cualquier control es aceptable. La aceptabilidad del control está muy relacionada con cada compañía. Cada compañía tiene su política, su criterio y tiene definido cuáles los controles que requiere. Como les decía, necesitamos realizar una evaluación de riesgo a nivel operacional a lo largo de todo el proceso. Para ello, el GEMIM, el programa, establece la evaluación de riesgo por 4 niveles o 4 capas. También le llaman 4 capas, hay distintos nombres, donde en la primera etapa se debe realizar una evaluación de riesgo general del área, del sitio, del área, puede ser de la gerencia, eso lo va a definir cada compañía. Ahora, la herramienta que se recomienda utilizar en esta etapa es una matriz probabilidad por consecuencia, una matriz RAC y el Beautime. Es una muy buena. Yo personalmente me gusta mucho el Beautime porque es un diagrama simple donde yo puedo visualizar el escenario completo y los controles. En la segunda nivel ya está relacionado al proyecto, puedo evaluar los riesgos que no evalué en la primera etapa. Puede ser que se escapó algo o simplemente hubo un cambio dentro del proceso y necesito evaluar nuevamente los riesgos. Aquí también hay varias herramientas, está la matriz, el Beautime, FEMECA, ¿ya? Ustedes tienen que definir cuál es la herramienta que les va a servir y van a aplicar en las distintas etapas del proceso. Si ustedes, como ven acá, lo que es el primero y segundo nivel principalmente está asociado al diseño y la ingeniería. Y los últimos 2 niveles está asociado a la conducta. Hace poco estábamos hablando en el almuerzo de las conductas, ¿cierto? Que
además la conducta, por lo menos el 79% de la accidentabilidad, la causa es conductual. Hay otros papers que dicen un 80, un 90, ¿ya? Entonces, es conductual. Ahora, aquí también es importante la evaluación. En esta etapa, en el paso 3, tiene que ver ya con los procedimientos de trabajo. Nosotros tenemos identificados los procedimientos de trabajo, vemos cuáles son los peligros, los riesgos, los controles, y a veces nos podemos dar cuenta que vamos a realizar una tarea y no están los riesgos asociados a la tarea. Entonces, yo debo realizar una evaluación y ahí se recomienda la matriz y el ART, el análisis de riesgo de tarea, o el AST, análisis seguro del trabajo, que está asociado netamente a las actividades que voy a realizar. Y el último nivel, que es ya uno de los más importantes, porque es la evaluación de riesgo que realiza el trabajador o la trabajadora en el lugar donde está realizando la tarea. Se ve enfrentado al peligro y es cuando, mientras está trabajando, se puede dar cuenta de que no estaban controlados los riesgos asociados a la tarea. ¿Qué tiene que hacer? Detenerse, ¿cierto? Los 5 por qué, o el SLAM, para, mira, analiza y actúa, ¿ya? Entonces, la evaluación de riesgo, generalmente de eso no queda registro, porque mentalmente el trabajador hace esa evaluación de riesgo. Ahora es importante de que si tuvo que hacer ese análisis de riesgo, haya retroalimentación, informe, como para que se incluyan los riesgos que no fueron identificados en el momento. La matriz de riesgo, hemos hablado de la matriz, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría aplica esta matriz. O sea, yo en todas las organizaciones en las que he estado hemos aplicado esta matriz. Ahora, aquí hay que tener claro de que la matriz entrega prioridad, no aceptabilidad del riesgo, ¿ya? Porque mucha gente dice, me dio verde, es un riesgo aceptable. No, la aceptabilidad del riesgo lo da el control. Yo puedo tener aquí un valor alto y está en rojo, no quiere decir que yo no puedo hacer la tarea. La puedo hacer siempre y cuando estén implementados los controles. Ahora, si no están los controles, no puedo realizar la tarea. Entonces, me ha tocado también que dicen, no, me dio en verde, dale, no es necesario muchos controles. No es así, ¿ya? Como vimos, la gente no se accidenta de manera innovadora. Entonces, tenemos que enfocarnos en los controles. Es solo para la prioridad, o sea, cuáles son los riesgos que voy a atender primero y voy a aplicar controles de alta jerarquía, ¿ya? Es priorización, no es aceptabilidad. La aceptabilidad también la da el criterio de la organización. La organización puede decir, mira, todos los riesgos que estén con valor 25, valor 1, 2 o 3, eso lo va a estimar la organización, son riesgos que son inaceptables, por ejemplo, pero ese es un criterio, ¿ya? Eso lo puede, quien dirige la organización puede establecer ese criterio, no la matriz. Eso es lo que tenemos que tener claro. Lo mismo, el riesgo aceptable depende del control, de lo que yo estoy implementando, porque si no tengo controles que son eficaces, mi riesgo va a ser inaceptable. Los controles. Hemos hablado de los controles, ¿cierto? Y hemos dicho de que los controles es lo más importante de la gestión
del riesgo, porque es lo que me permite que el trabajador o la trabajadora realice las tareas de manera segura. Entonces, ¿por qué nos tenemos que centrar en los controles? Porque ahí está la eficacia. Si yo tengo controles eficaces, voy a controlar, como les decía, el riesgo y voy a lograr que todo mi personal llegue seguro a sus casas. Riesgo aceptable. ¿Qué creen ustedes? ¿Un riesgo aceptable? Sí, ¿cierto? Tenemos el peligro, que es el león, pero tiene controles, y controles, barreras duras, son controles que están implementados. Ahora, hay que verificar que ese control sea eficaz y que no tenga una erosión el control, porque puede ser que esté oxidado dos barras y puede escapar el león, ¿ya? Por eso tenemos que verificar que los controles sean eficaces. La misma situación, ese es un riesgo inaceptable. Tenemos el mismo peligro, pero no tenemos controles. Entonces, el riesgo se determina por la eficacia de los controles. Eso es medir la eficacia, verificar continuamente que mis controles están funcionando y son aptos para el peligro es fundamental. Ahí va a estar el éxito. Ahora, ¿qué es lo que es un control? Hablamos de las guías, ¿cierto? Del ISMM. También hay un procedimiento, una guía también, que es el ACARP, que ayuda a seleccionar y optimizar los controles de riesgo. Así que recomiendo también que lo busquen y que puedan guiarse de lo que establece. Bueno, ¿qué es lo que es un control? La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es por sí mismo un objeto físico, un sistema, tecnología o una acción humana? Si no lo es, no es un control. De ahí paso a la siguiente pregunta. ¿Logra por sí mismo impedir o mitigar una secuencia de eventos no deseados? Tengo que preguntármelo. Esto me lo pregunto cuando estoy haciendo la evaluación de riesgo. Muchas veces dicen, ¿qué control pongo acá? Pónele el procedimiento de acción frente a tal cosa. El procedimiento no es un control. El procedimiento establece acciones que son controles, pero el procedimiento por sí solo no es un control, porque no responde a las preguntas que están ahí. ¿Se puede especificar, medir y auditar el desempeño requerido? Es importante que nosotros podamos medirlo. ¿Cumple o no cumple? ¿En qué grado lo cumple? ¿Cuál es el desempeño que nosotros esperamos también del control? Esa es otra pregunta. Esta imagen, me encanta esta imagen. Un cowboy después de la josa. Yo creo que los que nos tocó cuando, bueno, ahí yo digo, hace 20 años ya sacan la cuenta cuántos años tengo, ¿eh? Pero cuando partió la josa y nos tocó empezar a implementar la josa, yo creo que nos hace sentido esta imagen. Los trabajadores, poco menos, estaban sobrecontrolados y controles sobre controles. Bueno, ¿cuántos controles es suficiente? Una muy buena pregunta. La verdad es que no se las voy a poder responder, porque no existe una claridad exacta de cuántos controles son los necesarios. Cada organización, cada equipo de evaluación de riesgo identifica cuáles son los controles que son necesarios para ciertas actividades. Recuerden que los controles, como les dije en un comienzo, forman parte de una estrategia de control. Entonces, puede ser que un control por sí solo
no me sirva, pero ese control más otro forma parte de la estrategia y sí son fundamentales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar cada control por sí solo. Si cada control es suficiente y actúa como corresponde. Si yo cuando empiezo a verificar el control y me doy cuenta de que no actúa como tiene que actuar, tengo que cambiarlo, simplemente lo cambio. Bueno, ahí hay ciertos problemas que nos vemos enfrentados cuando trabajamos en organizaciones generalmente corporativas, donde vienen los sistemas ya armados y uno tiene que bajarlo e implementarlo. Y uno dice, mira, este control no aplica. No, es que tienes que ponerlo porque dice que tiene que ponerlo. Los entiendo, porque sí pasa. A mí también me ha pasado. Pero ¿qué tengo que hacer yo ahí? Tengo que identificar, si lo tengo que poner, bueno, lo pongo, pero hago una buena evaluación y establezco los controles reales que están asociados a la tarea que voy a realizar. El Bowtie, ¿ya? Hemos hablado del Bowtie. Esta es una herramienta que Australia la ha adoptado y la viene usando hace muchos años. Ya en la década de los 80 ya existía el Bowtie y Shell, en una de sus mineras, de su compañía, empezó a implementar esta herramienta, ¿ya? Esta herramienta fue elaborada como en el año 79 con la Universidad de Queensland, en conjunto con otras mineras. Ahí está como un poco nebuloso, algunos dicen que con Río Tinto, otros dicen con Shell, pero en realidad esta herramienta es una de las que más se utilizan en Australia y que da resultados. A mí personalmente me gusta porque es fácil de visualizar y ver nuestros controles. Acá es importante que en el centro, el evento no deseado, nosotros identifiquemos cuál es el evento no deseado que está asociado a fatalidades, donde acá yo tengo que poner cuándo se libera la energía y se pierde el control. Yo no tengo que poner incendio. Generalmente, incendio. Incendio es una consecuencia, ¿ya? También he visto Bowtie que ponen riesgo, choque, colisión, volcamiento, son consecuencias. ¿Cuál sería la liberación no controlada de la energía? Sería pérdida de control del vehículo, ¿ya? Es el momento donde se pierde el control de lo que yo estoy haciendo. Y se libera la energía y se traduce y tengo las consecuencias. Entonces, en el lado derecho, izquierdo, sí, identifico las amenazas, cuáles son las amenazas del evento no deseado y establezco los controles de prevención. Ahora, ¿cuáles controles? Tengo que hacerme las preguntas que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que es un control? Y establezco los controles. Al otro lado, ya una vez que ocurrió el evento no deseado, tengo que implementar controles de mitigación para que en caso que ocurra el accidente no sea un accidente fatal, por ejemplo, y que sea un accidente leve, o que no siga ocurriendo accidente en cadena, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, una energía, si no voy y aíslo después del evento no deseado, puede seguir ocurriendo energía eléctrica, electrocución, ¿cierto? Con todas las personas que vengan después. Entonces, hay que establecer controles de mitigación. Controles críticos y su efectividad. Aquí está de la mano porque un control crítico sin medir la efectividad no sirve de nada. ¿Qué es un control crítico? También es una pregunta difícil porque a veces pasa que distintos equipos de evaluación de riesgo
A mí me pasó una vez, por ejemplo, en la planta de metalurgia, de hidrometalurgia, estaban realizando la evaluación de riesgo de contacto del riesgo de contacto con energía. Y en otro sector de la misma gerencia estaban evaluando el mismo riesgo. Los controles críticos eran distintos. Implementaron distintos controles. ¿Por qué? Porque va a depender de la situación, del área, de la organización, qué controles yo debo implementar. Por eso no hay una regla única de la cantidad de controles críticos y qué es lo que es un control crítico. Ahora sí nos podemos guiar por la guía que del IMS y CMM, se me fueron las siglas, y realizar varias preguntas. ¿El control reduce significativamente la posibilidad de la amenaza resulte en accidente fatal? ¿Ya? Si es sí, automáticamente es un control crítico. Si es un no, voy a la segunda pregunta. El control mitiga las consecuencias de eventos sin fatalidad, o sea, igual puedo tener lesiones, pero no un fatal. Si es sí, es un control crítico. Si es un no, voy a la siguiente pregunta. El control es requerido frecuentemente para múltiples amenazas, ¿ya? Ahí las distintas energías, de repente un mismo control controla distintas energías. Bloquear, por ejemplo, en un lugar, yo puedo controlar la energía eléctrica, no sé, dinámica, mecánica, distintas energías que están presentes. Y la otra pregunta, el control, ya lo dijimos. Entonces, si no responde a ninguna de esas preguntas, el control no es crítico, pero no quiere decir que no sea un control. Es un control, pero no es crítico. ¿Por qué? Bueno, ayer también comentaban de los riesgos, ¿cierto? Que yo puedo ir caminando, me caigo mal, me pego en la cabeza y puedo morir. Sí, puede ocurrir, ¿cierto? Pero es probable, también está la probabilidad. Pero es importante que aquí el control crítico, nosotros definamos los controles críticos y cuántos controles críticos vamos a implementar, porque vamos a tener que mantenerlos y asegurar que el control va a funcionar de manera correcta. Entonces, hay mucha energía, presupuesto asociado a los controles críticos. Entonces, tenemos que definir claramente los controles críticos. Ahora, ¿cuántos controles críticos se necesitan? También es una pregunta. Tampoco hay una regla general de cuántos controles críticos necesito, pero hay compañías que establecen entre 4 a 6 controles críticos por bowtie o un control crítico por línea de amenaza, tanto de amenaza para que no, un control de prevención o un control mitigante. Eso lo van a definir cada compañía, porque recuerden, hay que mantener los controles. No establecemos los controles y nos olvidamos, no, hay que mantenerlos. Y generalmente el presupuesto del ítem de seguridad está asociado a la mantención de los controles. Entonces, tenemos que definir claramente cuántos controles necesitamos para nuestro sistema. Obviamente tienen que seguir existiendo los otros controles porque es una estrategia de control, lo que hemos conversado. Ahora, ¿cómo aseguramos el desempeño del control? Primero tenemos que definir qué es lo que debe hacer el control. Si no tenemos claro qué es lo que tiene que hacer, es muy difícil poder medir el desempeño. ¿Funciona, no funciona, funciona a medias? ¿Cómo está funcionando? Pero yo tengo que saber qué debe hacer el control, cómo debe actuar en caso que se requiera. ¿Cómo debe actuar? Si está controlando el riesgo de caída a distinto nivel, ¿cómo tiene que funcionar? ¿Ah? Es importante definir.
¿Qué cosas pueden desgastar el desempeño del control? Por ejemplo, ahí vemos una guarda, protección, ¿cierto?, de unas piezas en movimiento. ¿Qué puede desgastar el desempeño del control? La oxidación, por ejemplo, si no se le hace mantención. Que se intervenga el lugar y la gente lo pueda sacar. Eso lo tenemos que identificar. ¿Qué actividades son necesarias para garantizar que el control exista? Primero que todo, que exista, que esté operativo y sea capaz de desempeñarse como se ha planificado, como se ha programado. Los criterios de rendimiento también se tienen que definir. Debe ser un rendimiento específico para el control crítico, no para la estrategia en general, sino que del control crítico específico. Debe ser medible, adecuado para el objeto del control crítico. Estamos claros que un mismo control crítico va a ser distinto, depende de dónde está instalado. Por ejemplo, si tengo un control, una protección en una planta de ácido, va a ser muy distinto a un sector enchancado, por ejemplo. Es distinto porque está sometido a gases en la planta de ácido, tiene que ser de otro material, tiene que tener otra mantención. Entonces, eso hay que definirlo. Tiene que ser realista. Eso es súper importante. De repente se implementan controles críticos, que uno los ve, a veces son de baja jerarquía, y queremos que actúen como controles de alta jerarquía. No, no puede ser. Hay que ser realista. Bueno, yo creo que la gran mayoría, si no decir todos los que estamos acá, conocemos el concepto de queso suizo de James Rayson, ¿cierto? Acá es importante que este mismo concepto nosotros lo apliquemos para la evaluación de los controles cuando ocurre un accidente, un incidente. Es nuestra manera de verificar que si los controles que estaban implementados funcionaron o no funcionaron. ¿Ya? Y si ocurrió un accidente, estamos claros que más de alguno no falló, ¿cierto? Pero es la oportunidad que tenemos y de lograr el aprendizaje en la organización del comportamiento de los controles. Verificar los accidentes con tiempo perdido, los accidentes sin tiempo perdido. También es importante verificar los controles cuando se hacen auditoría. ¿Hay alguna auditoría? ¿Se revisan los controles? ¿O levanto un reporte de seguridad, identifico que un control no está funcionando como corresponde? Bueno, ahí es una oportunidad de investigar por qué está fallando un control y de mejorarlo, ¿ya? Eso es fundamental. Y lo otro, esta pregunta es muy importante. El método de investigación de incidente o accidente que estamos implementando en nuestra empresa me permite identificar claramente los controles y su efectividad. Tenemos que revisar nuestras metodologías de investigación. ¿Qué metodología utilizamos en nuestra organización? ¿Me permite identificar o solamente lo hago por cumplir? ¿Ya? Los resultados de una investigación es una información valiosa para mejorar el comportamiento de los controles. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los comportamientos de los controles en un evento no deseado. Son las posibles consecuencias para el 100% de los accidentes que están relacionados con personas en línea de fuego con equipo energizado. Acá la persona aplastada o atrapada en equipo que resulta con resultados de muerte. El 74% de los accidentes, la causa, el control preventivo que falló es aislamiento y bloqueo de equipo en el que estaba trabajando.
Con la otra amenaza, parte y piezas móviles descubiertas, el 18% aislamiento y bloqueo de partes del equipo expuesto. Entonces, ocurre un accidente, esta misma herramienta nos permite ver la ruta del accidente, le llaman, ¿ya? ¿Cuáles son los controles que fallaron? Y acá yo puedo ver que hay algunos que el 16% funcionó, el botón de parada de emergencia, por ejemplo, pero otros no funcionaron. Entonces, tenemos que revisar nuestra metodología de investigación de accidente, porque con esa información nosotros vamos a poder verificar el comportamiento de los controles y hacer gestión. Otro tema importante que está relacionado con todo lo que hemos visto es la ruta de gestión de riesgo. Acá está la metáfora, esta imagen representa la metáfora de una organización resiliente. Por ejemplo, tenemos 3 bloques de acero y la bola de acero, supongamos que es una bola de acero, que representa el sistema de gestión que tiene la organización, la empresa. Y los distintos escenarios en los cuales está posicionada la bola, nuestro sistema de gestión. Acá aparecen las flechas rojas, que son los peligros, amenazas externas que está siendo sometido nuestro sistema de gestión. Entonces, si nosotros tenemos una bola en la primera situación, al pequeño movimiento va a caer y eso se va a transformar en un accidente, ¿ya? En la segunda opción está en equilibrio mi bola, pero ¿qué es lo que puede pasar? También un pequeño empujón y va a perder el equilibrio y va a caer y esto se va a transformar en un accidente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos aspirar? Lograr hacer organizaciones resilientes, organizaciones que son capaces de adelantarse a lo que viene, de lograr el cambio, de cambiar bajo las situaciones que voy viendo. Si evalúo que mis controles no están funcionando, me detengo y vuelvo a revisar mis evaluaciones de riesgo y cambio mis controles o los mejoro. Eso es lo que nosotros necesitamos, organizaciones resilientes. Claro, en la última situación necesita un mayor movimiento, agitación para que la bola salga del lugar. ¿Puede ocurrir un accidente? Sí, pero necesito mucho movimiento, mucha fuerza externa para que esto ocurra. Como les decía, la trayectoria de gestión de riesgo. Esta es una metodología que también elaboró la Universidad de Queensland, que es evaluar en qué etapa, dónde está nuestra organización. La idea es acompañar a las organizaciones para que avancen al estado siguiente. Somos una cultura descuidada. Yo creo que la gran mayoría, por lo menos la mediana y gran minería ya no es básica. Ya se ha avanzado y no somos cultura básica, pero sí la minería artesanal. Ya los pirquineros que hablaba ayer, don Belisario. Efectivamente, ahí sí son básicos. Una cultura de asignación de culpa, reactivos. Somos reactivos, previenen solamente los accidentes que han sido similares a los que han ocurrido en la organización. Estamos en una etapa, una organización de cumplimiento solamente, ¿ya? Previene los incidentes antes de que ocurra. En una cultura de cumplimiento, evaluación frecuente de riesgo, si también investiga las causas, pero no las comparte, porque está la debilidad de la organización. No se comparten las investigaciones de accidentes entre compañías, a veces ni siquiera entre áreas, porque no, aquí es donde nosotros fallamos, nos gusta mostrar los éxitos, pero no los fracasos. Pero de los fracasos logramos el aprendizaje. Así que, ¿qué es lo que se busca? Se busca a que seamos una cultura resiliente. Y es importante autoevaluarse y de ahí ir avanzando. La trayectoria de gestión de riesgo, como les decía, es un sistema
que debe trabajar en conjunto las personas y el sistema y ir avanzando conjuntamente. Hay varias preguntas o situaciones que están las personas, tenemos que evaluar en qué nivel estamos para poder ir avanzando. Con respecto a las personas, hay que ir aumentando el cuidado, el respeto, la participación, la comunicación, la apertura, el desarrollo, el empoderamiento de la organización, de cada trabajador. Hablábamos en un break acerca del autocuidado. Claro, es que cada uno se empodere de su seguridad. Los sistemas, definir los sistemas de seguridad, la integración de la evaluación de riesgo, la pertenencia de la gestión de riesgo en la gerencia, eso es muy importante. ¿Ya? Conclusiones. Para que el sistema de gestión sea eficaz, hay un continuo avance y es un trayecto a lo largo del tiempo. Y debemos enfocarnos en los controles. La gestión de riesgo tiene que migrar a los controles. Ahí tiene que depositar toda su energía. La aceptabilidad del riesgo está fuertemente relacionada con la eficacia del control. Yo no puedo aceptar riesgos que los controles no sé cómo están funcionando. No, es que aquí nunca ha ocurrido accidente, por ende nunca verifico cómo están mis controles. No, tenemos que lograr la resiliencia. Uno de los desafíos de gestión de riesgo es lograr el equilibrio con el número de controles críticos. Ni muchos controles críticos que sea incontrolable para mi organización, que no los puedo mantener porque hay un costo asociado, tanto de dinero, de tiempo, de mantención de personas, y pocos controles críticos que deje permeable y ocurra un accidente. Acuérdense que es una estrategia de control. Entonces, tenemos que lograr ese equilibrio. Y los métodos de investigación de incidentes que permitan identificar el comportamiento y la efectividad de los controles involucrados en el evento. Revisen la metodología de investigación de accidentes que utilizan en sus empresas. Verifiquen de que esa metodología me permita visualizar los controles fallidos. Es importante. Bueno, el desafío es lograr una cultura de gestión de riesgo resiliente. Y ahí aparece un ADN. O sea, que logremos que sea un estilo de vida la seguridad, esté involucrado e inserto en cada persona. Eso sería la presentación. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, Carmen. Tenemos el espacio para una pregunta. La pregunta es la siguiente, Carmen. Los estándares, PETs y reglamentos pueden ser controles administrativos para considerarse en la matriz IPER-C línea base. No, los procedimientos, los estándares no son controles, forman parte de la gestión de riesgo. Muy importante, son importantes, pero no son controles. Lo que puede decir un estándar, por ejemplo, de un estándar de aislación y bloqueo, tengo que bloquear, eso es un control, pero no el estándar por sí solo. Bien, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestra expositora. Bien, qué interesante este tema que acabamos de escuchar, porque realmente cómo se considera como a una persona un control, ¿no? A las personas nosotros evaluamos el desempeño y si no funciona, pues tenemos que hacer ciertos cambios, ¿cierto? Ahora con estos controles, como Carmen nos ha explicado, también tenemos que darle el mismo tratamiento. Muchísimas gracias, Carmen.